Qué lindos tiempos estamos viviendo en el Señor, amén. ¿Le gusta estar guardado en su casa? Ya casi que nos estamos acostumbrando. Justo este año fue un poco distinto al 2020. Yo recuerdo que en el 2020 estábamos en mayo y todavía hacía días lindos. Nos tocó marzo, abril y parte de mayo con días soleados, con calor. Yo no sé si usted recuerda. Algunos no se quieren ni acordar del 2020. Pero quedará registrado en la memoria, ¿verdad? Bueno, si tiene su Biblia, vamos a releer el texto que leyó la pastora. Primera de Pedro 2, versículo 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué tremendo pasaje de la palabra. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres esa luz admirable. Tú eres la persona que nos ha rescatado, que nos ha sacado del pozo. Señor, tú eres el Todopoderoso. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Padre, queremos, Señor, honrar tu nombre. Honrar, Señor, tu nombre y todo lo que tú has hecho en favor de toda la humanidad, Señor. Trayendo, Señor, a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación, para darnos redención, para pagar un rescate, para hacernos y constituirnos familia de Dios, pueblo de Dios, adquirido por Jesucristo en la cruz. Oh Padre, gracias por la sangre derramada de Jesús que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque en Cristo nos diste la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Gracias te damos por esta palabra. Te pido tu ayuda, Señor, para compartir todo el mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón, que sea de bendición y de edificación y de transformación para cada persona que lo escuche hoy, como lo es también para mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pedro, de la misma manera que lo hizo Jesús, y de la misma manera que lo hacemos todos los predicadores, hablamos y predicamos de un Cristo admirable que vino a transformar la realidad de toda la humanidad, que vino a cambiar las formas, los hábitos, que vino a rescatar al despreciado, al rechazado, al menospreciado. El Señor Jesús tomó a los que no eran pueblo, los hizo pueblo. Tomó a los rechazados y los puso en lugares de privilegio. Tomó a los que eran pasados por necios y los hizo estar delante de los que se creían sabios. Porque está escrito en la palabra, ¿no? Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y el Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue mostrando su gran amor, sigue teniendo compasión y misericordia de cada uno de nosotros y de todo aquel que clame y que le busque de todo corazón. Por supuesto que la vida de Jesús tiene que generar una transformación y eso es lo que Pedro está dejando escrito y está dejando plasmado en la palabra para que por las generaciones puedan saber que Jesucristo genera cambios que trascienden a la historia, a las circunstancias, que van de generación en generación, cambiando vidas, cambiando hogares, cambiando pueblos, cambiando naciones, para que podamos ser parte de esa patria celestial en la que Cristo nos introdujo. Por eso dice
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, el poder, la magnificencia de aquel que nos llamó de las tinieblas, a la luz admirable. La luz admirable es Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Él es la luz admirable. Y dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra de Dios aquí nos muestra que en otro tiempo estábamos perdidos, no teníamos identidad, no teníamos una nación fija, no teníamos seguridad ni estabilidad, pero en Cristo todo esto cambió. Y fíjese que el versículo 9 arranca diciendo ustedes son, no dice sois, pero es para el lenguaje de hoy es ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio tiene que ver con reino y sacerdote, y el rey y el sacerdote. Nación santa, un pueblo apartado para Dios, ¿no? Apartado para Dios no significa que nos va a sacar del mundo, sino que en medio del mundo en que estamos apartados para Él, para tener comunión con Él, para tener relación con Dios. Pueblo adquirido por Dios para anunciar. Fíjese que primero arranca diciendo todo lo que somos y después lo que haremos. Y muchas veces, y me ha pasado a mí también, como seguramente le habrá pasado a muchos, que basamos nuestra vida en lo que hacemos y no en lo que somos. Organizamos nuestros días según lo que hacemos y no según lo que somos. Y necesitamos cambiar este hábito y empezar a organizar nuestra vida, organizar nuestro hogar, organizar nuestra vida social según lo que somos y no según lo que hacemos. Necesitamos comenzar a cambiar hábitos que se nos han a veces enquistado para poder hablar de lo que somos, para poder hablar de lo que Él es. Lo que nosotros somos es porque Él, el Señor de señores, el Rey de reyes, lo plasmó en nosotros. Él nos rescató de las tinieblas a la luz, y para que esa luz brille en nosotros, tenemos que ser antes que hacer. Estamos viviendo un tiempo donde necesitamos volver al inicio, volver al diseño de Dios, volver al origen de Dios, a la originalidad del diseño celestial para el hombre, para el hogar y para las tareas. Le decía a mi esposa hoy que el Señor me sigue hablando con un pasaje que es súper conocido, sigue hablándome y sigue trabajando en mi corazón y en mi mente con el pasaje de Marta y María. Tremendo pasaje, Marta y María en la casa y Jesús ahí. Y en esta ocasión, en otras ocasiones Dios me habló del servicio, me habló de que lo importante era contemplar al Señor. En otras ocasiones escuché un mensaje muy lindo de un amigo que se llama Claudio, que hay que servir con las manos de Marta, pero con el corazón de María, y tantos mensajes y tanto jugo que tiene este pasaje. Pero esta mañana, mientras estaba reflexionando en la palabra, el Espíritu Santo me decía que el centro del hogar en ese día en que Marta y María estaban en su casa y de repente golpean la puerta, el centro del hogar fue Jesús. Y este es un mensaje que trascendió a todos los pueblos y naciones de la tierra. Jesús quiere ser el centro de tu hogar. María fue y se sentó delante de Jesús. Marta tenía otros centros. Marta estaba preocupada en el hacer, preocupada por María porque no hacía. Y Jesús quiere ser el centro. Jesús está preocupado por el ser, no por el hacer. En ese momento Jesús nos estaba dejando un mensaje. Familias de la tierra, es necesario que yo sea el centro para que ustedes sean mi luz en el mundo, mi luz en donde se mueven. Y quiero referirme a una historia del Antiguo Testamento que impactó mi corazón.
Quiero hablar del libro de Samuel. Hay mucho para hablar acerca del libro de Samuel, pero quiero referirme a una serie de sucesos y de personajes. Y el primer personaje que quiero recordar es el sacerdote Elí. El sacerdote Elí ministraba en la casa de Dios, lo que era el tabernáculo de Dios, que se encontraba en una ciudad que se llamaba Silo. No era Jerusalén, era otro lugar un poco más alejado, hacia el norte. Se ubicaba la ciudad de Silo, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el templo, donde se ministraba. Y ahí estaba el sacerdote. Ese fue el lugar donde estaba establecido el sacerdote para ministrar el sacrificio diario, el sacrificio anual, entrar a la presencia de Dios, ¿no? Y Elí tenía 2 hijos y estaban sucediendo cosas. La representación gráfica de la presencia de Dios estaba siendo manchada, estaba siendo pasada por alto. La importancia. Los hijos de Elí estaban haciendo cosas indebidas, estaban pecando y eran muy atrevidos. Y a veces hay personas que piensan que Dios no mira, que Dios no ve. Y Dios mira, ve y ya sabe qué hacer. El Señor estaba diseñando un plan, ¿no? Porque fueron muchos años en que el sacerdote Elí estuvo ministrando. Y dice la palabra del Señor que hacía mucho tiempo que no se oía voz de Dios, que no había profecía, que no había voz de Dios. Y el sacerdote Elí y sus hijos estaban ahí y estaban haciendo cosas indebidas. Y uno a veces puede preguntarse por qué Dios permitió tanto tiempo. Es que Dios estaba diseñando un plan para un momento clave, para una reforma, para un cambio de hábitos que iba a trascender hasta el día de hoy. Elí estaba permitiéndole a sus hijos hacer cosas indebidas. En un momento los llama y los quiere corregir, los hijos no le dan importancia a su padre y él como si no pasara nada. Dios le envía un profeta a Elí, le envía un profeta que le dice todo lo que Dios había planeado. Y me sorprende esto que les voy a leer ahora, porque Dios comienza a diseñar un cambio. Dios comienza a trabajar para diseñar una transformación, una reforma estructural. Elí estaba permitiendo que el nombre de Jehová sea menospreciado, porque como los hijos de Elí no hacían lo que tenían que hacer en el sacrificio, no estaban respetando el protocolo. ¿Usted respeta el protocolo? Respete el protocolo, por favor. Ellos no respetaban ningún protocolo, ningún mandamiento. Había un mandamiento que toda la gente iba a adorar a Silo, iba a llevar ofrendas al Señor y hacían sacrificios de paz y presentaban al Señor sus ofrendas y sacrificios. Y la palabra dada por Dios a Moisés decía que tenían que comenzar a cocinar las grasas y todas algunas partes del sacrificio. Y una vez que se empezara a cocinar, los sirvientes del sacerdote venían con un tridente a sacar un poco de carne cocida para el sacerdote. Esa era la orden para la casa del sacerdote. Pero los sirvientes de los hijos de Elí venían y hacían antes, no respetaban el orden del sacrificio, y si no se lo daban, lo sacaban a la fuerza y obligaban a la gente a que ellos mismos con el tiempo no le dieran valor al sacrificio. Iban a hacer la adoración, pero sabiendo que iba a ser alterado, sabiendo que si llevaban lo mejor para Dios, como estaba escrito, cuando llegaran allá, los sirvientes de Elí iban a alterar el mandamiento.
Entonces el pueblo de Israel, dice la Biblia, que empezó a menospreciar las ofrendas a Jehová. Esto podemos trasladarlo al día de hoy. Hay personas que están acostumbrándose a menospreciar el culto, a menospreciar el tiempo de adoración, a menospreciar el tiempo de alabanza y de adoración a Dios y de escuchar la palabra. Lo cambian por otras cosas. Y no me refiero solamente al hecho de escuchar un mensaje en el horario del culto. Porque usted y yo esta noche vamos a entender que la presencia de Dios quiere estar con nosotros todo el día. Así que si nosotros menospreciáramos el sacrificio del Señor, no sería solamente por el día domingo, sino por el día a día. Necesitamos volver al diseño de honra y de honor, a la luz admirable que nos sacó de las tinieblas. Dice la palabra del Señor que vino este profeta y le habló a Elí todo lo que iba a suceder. Le habló que él estaba tolerándole el pecado a sus hijos, que no hacía nada y que Dios sabía que no hacía nada. Y es tremendo porque en el capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 34 en adelante, dice: y te daré y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Escuche porque esto es lo que va a hacer hoy en nuestro corazón el Señor. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí lleno del Espíritu Santo todos los días. ¡Wow! Tremenda promesa de Dios. Todavía no se sabía ni quién iba a ser ese hombre, pero Dios ya estaba anunciando: va a venir un hombre fiel que es conforme a mi corazón. Y yo no sé si usted recuerda, venimos hablando estas semanas pasadas acerca de edificar una casa sobre la roca, de tener nuestra casa limpia, de procurar que nuestra casa esté habitada por el Espíritu Santo. El culto pasado hablamos de edificar, de que somos templo del Espíritu Santo, de que somos edificio de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y en este día el título de esta prédica es Cambio de hábitos. Hay que cambiar hábitos, hay que reformar nuestros hábitos, hay que tener cambios de vida para que nuestra casa sea firme. Y cuando habla de casa firme, hermano, no está hablando de un edificio. Cuando la palabra del Señor dice casa firme, cuando Dios dice yo te edificaré casa, no está hablando de un edificio, sino que está hablando de una generación. Está hablando de un legado generacional. Cuando Dios profetizó delante de Elí: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días, estaba diciendo: las generaciones serán establecidas en mi presencia. Las generaciones de este hombre fiel conforme a mi corazón serán establecidas en mi presencia, servirán en mi tabernáculo, serán mis sacerdotes por muchas generaciones. ¡Wow! Porque Dios no puede hacer cosas pequeñas si Dios hace y promete cosas grandes. Así, mientras estaba surgiendo esta palabra, antes de que este profeta le suelte la palabra a Elí, avisándole que venía un cambio. Y fíjese, hermano, yo no sé si usted conoce la historia, después usted la puede leer. Yo no sé qué es lo que lo nubló a Elí. Se agotó, se cansó, menospreció, no sé.
Pero Dios traía una reforma importante sobre su pueblo, no sobre Elí. La reforma iba a ser por medio de su pueblo y sus generaciones. Mientras este hombre estaba permitiendo que sus hijos hagan un montón de cosas, había una mujer que clamaba en la presencia de Dios porque no podía tener hijos. Angustiada hasta lo más profundo, iba todos los años desde su casa hasta Silo, hasta donde estaba el tabernáculo del Señor, a presentar ofrendas y a adorar. Era una familia. Ana y su esposo Elcana dice que se levantaban todos los años como tenían por costumbre y iban a Silo a adorar y a presentar ofrendas al Señor. Iban y adoraban al Señor todos los años, y esta mujer derramaba su corazón delante del Señor, derramaba su angustia. Y era tal la angustia que llenaba su alma que un día estaba ahí en el templo orando y el sacerdote la ve y le dice: mujer, ¿por qué no tragas el vino que tienes en la boca? La consideró borracha, tuvo un prejuicio de ella. Y la mujer levantó sus ojos y le dijo: Señor, mi Señor, siervo de Dios, mi Señor. El sacerdote le dijo: yo no estoy ebria, sino que estoy sobrepasada de angustia, porque clamo a mi Dios por una necesidad, por algo que le estoy pidiendo y estoy rogándole hallar gracia. El sacerdote, a pesar de que no había palabra de Dios, no había revelación, no había nada, vio a esta mujer y le dijo: levántate, mujer, vete a tu casa y se haga contigo conforme a lo que le has pedido a Dios. Soltó esa palabra porque este hombre era un hombre de autoridad, a pesar de que no estaba haciendo lo que correspondía con sus hijos. Y Dios respondió la oración de Ana. Y dice la palabra de Dios que Ana salió de la presencia del sacerdote y ya no tenía más tristeza, ya no tenía más angustia. Había recibido la seguridad de que iba a tener el milagro de Dios. Y dice la palabra del Señor que se volvió a su casa y su marido se acostó con ella. Y dice: Dios se acordó de la aflicción de esta mujer. Y dijo: de este corazón, de este hogar, de este diseño, voy a sacar a un hombre fiel, conforme a mi corazón. Y Ana queda embarazada y hace un pacto con Dios. Y le dice: si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Recibió la respuesta del Señor, sin saber si iba a poder tener otros hijos. Ella recibió la respuesta, quedó embarazada, tuvo el niño. En ese año el marido le dijo: vamos a Silo a adorar. Y ella le dijo: yo no voy a ir a adorar. Andá vos y adorá por nosotros. Yo me voy a quedar aquí hasta que el niño sea destetado, hasta que el niño sea formado en el diseño del hogar, porque después iremos a adorar y el niño no volverá con nosotros. Lo dejaré allí para que sea siervo de Jehová por el resto de su vida. Así que esta mamá y este papá trabajaron sobre la vida de Samuel, formaron el diseño de un corazón obediente, un corazón adorador, un corazón de intimidad. Pasó el tiempo y Ana cumplió con su palabra. Fue a Silo a llevar a su hijo. Llevó a su hijo y lo entregó. Esto está en el capítulo 2 y 3 de Primera de Samuel. Ana entrega a su hijo, dice en el capítulo 2, versículo 11, en el cántico de Ana, está
muy tremendo el cántico de Ana, usted puede leerlo. Vamos a leer una partecita. Dice, Jehová, vamos a leerlo todo. ¿Está apurado usted? Yo no. Dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Qué tremenda declaración, hermano. Una declaración de dependencia total. Yo quiero esta declaración para mi vida. Mire, vamos a leerla de vuelta. Mi corazón se regocija en Jehová. ¿En qué se regocija nuestro corazón hoy? ¿En qué se regocija tu corazón hoy? Mi poder se exalta en Jehová. ¿Qué poder tenemos nosotros? ¿Usted tiene poder de algo? ¿Usted cree que yo tengo poder de algo? No. Nuestro poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Amados, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, alegrémonos en su salvación. Y mientras leo este pasaje, mire, se me viene a la mente la armadura de Dios, la declaración del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6, 10 al 20, fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¡Wow! Quizás había leído las declaraciones de Ana, porque no había ningún poder que sostenga al ser humano si no viene de Dios. El poder y la fuerza majestuosa vienen de Dios. Eso es lo que nos sostiene como hijos de Dios y saber que la salvación viene de Jehová. La salvación no viene de ningún gobierno, no viene de ningún hombre, no viene de ninguna moneda, ni extranjera, ni local. La salvación viene de Jehová. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Amados, vamos a leer este pasaje y vamos a honrar el nombre de nuestro Dios, como lo hizo Ana. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. En castellano, despójate del orgullo, Mariano, despójate de la altanería. Cesen las palabras arrogantes de tu boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y se me viene el libro de Proverbios. Nadie sea sabio en su propia opinión, porque la palabra de Dios está toda amalgamada, hermano. Porque la palabra de Dios no son textos alternos, sino que es la esencia de un Dios todopoderoso que nos ministra y golpea nuestra alma y nuestro corazón para ser más como Él. Tremendo, ¿no? Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Podríamos predicar todo el día de este pasaje. Tremendo. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! ¿Cuántas veces me creí fuerte? Y me creí que podía, y me di cuenta que Dios estaba lejos de mí. Pero cuando fui débil y fui a su presencia y me humillé delante de Él, reconociendo que la salvación viene de Él, que el poder es de Él, hermanos, el orgullo se quiebra, la altanería se quiebra y comienza Cristo a establecer su reino en nuestro corazón y comienza lo débil a transformarse en fuerte, porque los débiles se ciñen de poder cuando nos humillamos delante de un Dios poderoso. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso,
para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ahí termina el cántico de Ana y dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Tremendo lo que sucedió en ese momento. Un cántico profético, una declaración que selló las generaciones de Samuel, que selló al pueblo de Israel con un legado que trascendería a todas las naciones. Tremendo. En medio de este suceso, los hijos de Elí estaban teniendo hábitos malos, perversos, pecados, altanería, orgullo, soberbia, una falsa vida cristiana. Por un lado eran los sacerdotes, no solamente los hijos del sacerdote, sino que era lo que les iba a tocar el día que muriera su padre. Ofní y Finés iban a ser los sacerdotes del pueblo. Imagínese lo que hubiera sido si cuando estaba Elí, su padre vivo, ellos hacían todos esos pecados y todas esas perversiones. Imagínese si ellos hubieran quedado en el lugar de su padre. ¿Qué hubiera sido? Dios extiende la misericordia sobre su pueblo y diseña un plan. Entonces dice: yo me suscitaré un hombre fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y le preguntaba al Señor: ¿qué significa un hombre conforme a mi corazón y a mi alma, Señor? Porque fidelidad sabemos lo que es. Entendemos lo que es ser fieles. Pero ser conforme al corazón y al alma de Dios es algo que nos cuesta asumir. Y se resume en este tiempo en una sola palabra. Y en ese tiempo también, en ese tiempo y en este tiempo se resume a una sola palabra. Y es obediencia. Obediencia. Un hombre fiel y obediente a la palabra del Señor es un hombre que avanza, avanza y avanza. Dice la palabra del Señor que Dios iba a bendecir a esta persona. Iba a andar ungido todos los días, lleno del Espíritu Santo, todos los días ungido. Si usted lee la historia de Samuel, hermanos, la gente le tenía miedo. Cuando venía el sacerdote a alguna casa tenían miedo. ¿A qué viene el sacerdote? ¿A qué viene aquí? La presencia de Dios estaba con él todo el tiempo. Y si bien no está bien tener miedo, porque tener miedo es tener cola de paja, pero esto nos deja un mensaje. El ungido del Señor todo el tiempo ministra la presencia de Dios. Viene a poner luz donde hay oscuridad. Y dice la palabra del Señor que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, dice, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí, escuche, porque aquí comienza el diseño de Dios. Aconteció un día que estando Elí acostado en su cuarto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, dice. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y quizás usted conoce la historia, ¿no? Mire, yo quisiera que usted pudiera relacionar este mensaje, así como lo tengo yo relacionado en mi corazón, ¿no? Encontramos al apóstol Pedro diciendo: ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Ustedes tenían malos hábitos, pero ahora tienen que empezar a tener buenos hábitos. El pueblo
de Israel, o el sacerdocio de Israel, el sacerdote representaba la conexión con el cielo. El sacerdote era el que oficiaba el sacrificio por los pecados, era el que tenía la conexión entre el cielo y la tierra, él era el que generaba esa conexión, esa paz con Dios por medio de los sacrificios. Estaban teniendo malos hábitos. La comunión entre el cielo y la tierra estaba cortada, lo acabamos de leer. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea, no había un mensaje, no había visión, no se sabía para dónde ir, nadie sabía qué hacer. Solamente los que habían sido implantados en el diseño de Dios permanecían yendo a la casa de Dios a adorar, a llevar el sacrificio y a adorar a Dios. Y en ese tiempo los hijos de Elí estaban haciendo cosas indebidas. Y se levanta ahí en el templo de Dios un hombre, Samuel. Y fíjese que Elí estaba en su aposento, no especifica en qué lugar estaría. Probablemente en algún lugar del templo, en algún lugar del edificio, un aposento, un lugar de descanso. Pero Samuel estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios. Donde estaba el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Hermanos, el sacerdote habitualmente entraba una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca de la presencia. Y dice la Biblia que Samuel dormía donde estaba el arca. Es que no había otra forma de cumplir la palabra del Señor que ir demostrándola gráficamente, porque Samuel estaba en la presencia de Jehová todos los días. Ese es el diseño de Dios para nosotros hoy, que estemos en la presencia de Dios todos los días. Y sabe que encontré que Dios no habló de muchas personas en la Biblia que fueran conforme a su corazón, solamente 3. ¿Saben quiénes son? Samuel, David y Jesús. Samuel, David y Jesús. Jesús dijo que él no hacía nada que no oía de su Padre, que él no decía nada que no oía de su Padre, que él no iba a hacer nada que su Padre no le diga. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús tenía el diseño que Dios implantó sobre el pueblo. Samuel comienza su ministerio de esta manera. Comienza su ministerio estando en la presencia de Dios. David, y lo vamos a leer, 1 Samuel 13, mire. Primer mensaje que le da Dios a Samuel cuando Saúl desobedece, dice: mas ahora tu reino, le dijo a Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tremendo. 16:12, mire, 16:12 de 1 Samuel. Dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a ir un poquito más. Salmos 89. Salmo 89. 89, 20. Mire lo que dice 89, 20. Vamos a leer unos 9 versículos. Dice: hallé a David mi siervo. Habla de siervo, habla de una persona rendida, obediente. Siervo es una persona que honra, que depende de Dios. Hallé a David mi siervo. Lo ungí con mi santa unción.
Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré de delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Tremendo. Cuando Samuel fue a buscar a David, no solamente fue a ungir un rey. Samuel no solamente fue a ungir un rey. Samuel fue a impartir una visión de Dios. Samuel no solamente fue a derramar un vaso con aceite, un cuerno con aceite arriba de un hombre para que al pueblo de Dios no le falte un rey. No, Samuel fue a derramar el aceite sobre una visión, sobre una reforma generacional, sobre una transformación que sucedería de adentro hacia afuera. Dios comenzó a mostrar en Samuel que él estaba necesitando hombres y mujeres que se atrevan a ser fieles, a ser obedientes, a cambiar hábitos, a reformar sus vidas. Amados, estamos en el tiempo donde el diseño de Dios tiene que establecerse en nuestro hogar y tenemos que comenzar a cambiar hábitos, a despojarnos de lo que nos sirve. Mire, yo no sé qué situación está viviendo usted, pero yo con mi familia estamos volviendo a tomar hábitos que habíamos dejado. Estamos volviendo a tomar hábitos que habíamos pasado por alto. Como por ejemplo, que yo me venía a orar a la iglesia. Y usted me dirá: pastor, no tiene nada de malo que usted vaya a orar a la iglesia. Por supuesto que no tiene nada de malo, puedo venir a orar a la iglesia, pero no sabe qué bien se siente antes de salir de mi casa, sentarme con mi esposa y orar juntos y leer la Biblia juntos y hacer declaraciones de bendición juntos. Se siente, se vive y se experimenta el día de otra manera. Porque cuando empezamos a meternos en el diseño sacerdotal de Dios, en el diseño profético de Dios, en el diseño santo de Dios, nuestra casa empieza a tomar el fuego del Espíritu Santo y comenzamos a andar en la presencia de Dios todos los días. Comenzamos a sentir que Dios está con nosotros, que no es nuestra fuerza, que no es nuestra resistencia, que no es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Él está dispuesto a mover para que tu vida sea bendecida, para que donde tú pises haya bendición, para que donde tú entres los demonios se vayan, porque la unción de Dios está sobre los fieles, sobre los obedientes, sobre los que se rinden a sus pies y sobre los que están siendo impartidos por la esencia de Dios. Elí estaba permitiéndose cosas que apagaron la voz de Dios, que apagaron la visión de Dios. Dice que mientras Samuel ministraba, Elí se iba poniendo ciego. Se le iban apagando los ojos, y no solamente por la parte natural, sino que espiritualmente Elí se le iban apagando los sentidos espirituales. Estaba permitiendo cosas que no debía. Tendría que haber tomado decisiones antes. Y amados, este mensaje tiene una doble motivación. Que en esta noche usted pueda recibir la luz de Dios para ver qué es lo que usted se está permitiendo, que está apagando la voz de Dios. Quiere que le haga algunos ejemplos. ¿Cuánto hace que no ora con su esposa, con su esposo, con sus hijos? ¿Cuánto hace que no se quebranta leyendo la Biblia y orando? ¿Cuánto hace que no se tira de rodillas y se humilla delante de Dios y le dice: ayúdame, ayúdame? Hermanos, hemos creído que es con nuestra fuerza. Y es con el poder del Espíritu Santo. Por eso el profeta Zacarías le dijo a Zorobabel: recibe esta palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor.
Necesitamos volver al diseño de Dios y dejar de pensar que es con nuestra fuerza. No sabe cómo criar a sus hijos, pídale a Dios, pida ayuda, muéstrese vulnerable y pídale al Señor y el Señor traerá dirección. No sabe qué hacer con todo lo que Dios le dio, no sabe cómo enfrentar, no consigue trabajo, no consigue fortalecerse espiritualmente, pida ayuda, deje de mostrar algo que no es, volvamos al diseño del Señor, tiremos no como Ana y digámosle: Señor, no aguanto más esta angustia. Venga y diga: pastor, no aguanto más esta angustia. O vaya a la casa de un hermano que tiene fe y que tiene la palabra del Señor y dígale: no aguanto más esto, quiero un cambio. Y comencemos a encender nuestras vidas y nuestros hogares, porque si no encendemos nuestra vida, nuestro hogar estará apagado, y si no encendemos nuestro hogar, nuestra ciudad estará apagada, y si no encendemos nuestra ciudad, nuestra nación estará apagada. Pero si nosotros encendemos nuestra vida como lo hizo Ana, humillándose, la gracia de Dios caerá sobre tu vida, caerá sobre tu casa, caerá sobre tu comunidad, caerá sobre una nación, porque los ojos de Dios están sobre los que se humillan, están sobre los que le buscan. Amados, toda la iglesia del mundo está volviendo al diseño, a la oración, a la humillación, a la entrega, y nosotros muchas veces estamos en Netflix, estamos en YouTube, estamos en los juegos, estamos en esto, y cuando nos queremos poner a orar nos da sueño, nos dormimos, bostezamos, y ni hablar de cuando nos enojamos. Y si el pastor predica muy fuerte, lo cambio porque está muy afilado. No, es tiempo de volvernos al Señor y de decirle: Padre, quiero tu diseño, quiero tu fuego, quiero que impartas esa paternidad, esa unción que llena mi casa, que enciende mi vida, y dejar de estar mirando lo que me satisface. Hermanos, cuando empezamos a negarnos a nosotros mismos, empieza a surgir el Espíritu de Cristo. Por eso Gálatas escribió: los deseos de la carne son contra lo del Espíritu y se oponen. Pero si el Espíritu vence en tu vida, habrá fuego, habrá unción, habrá sanidad, habrá milagros, porque el propósito de Dios se cumplirá en tu vida y habrá una casa firme. Yo le estableceré casa firme, tus generaciones llevarán mi palabra, ninguno se perderá. O habrá bendición. Y aun si tus hijos no respetaran mi palabra, le dijo Dios a David, aun si tus hijos me dejaran, con vara de hombres los castigaré, pero no quebrantaré mi misericordia a David mi siervo. No quebrantaré mi misericordia, ni falsearé mi palabra, porque no soy hombre para mentir. ¡Wow! Dios está decidido a despertar en este tiempo familias, hogares y personas que se atrevan a asumir lo que somos. Este es el tiempo. Hermanos, la vida es como la niebla. No podemos esperar a activarnos los últimos 10 años. No podemos esperar a activarnos las últimas horas de vida. Hoy mucha gente está corriendo a Dios en las salas de terapia, en las áreas de terapia intensiva. Están corriendo a Dios y Dios está extendiendo su misericordia. Pero hermanos, es tiempo de encendernos. Gloria a Dios. Dios hizo un pacto tremendo con David. Dios establece una reforma generacional, pero antes de establecerla, tiene que correr lo que está mal. Este es un tiempo en donde Dios está barriendo. Mire, en un día vino la calamidad sobre Elí. En un día murieron sus 2 hijos, él cayó de espalda y murió, y el sacerdocio y la casa de Elí fue cortada de la tierra. Porque ya no es tiempo de vivir una fachada, ya no es tiempo de vivir aparentando, o nos metemos o nos metemos. A nadie le gusta escuchar que hay gente que se va a perder, que hay gente que no se va a consagrar. Pero lamentablemente estamos viviendo el tiempo de Elí. Muchos están sin voz de Dios. Sus ojos se están apagando. No hay voz de Dios en los hogares. No hay visión del cielo en muchos hogares. Pero en esta noche, amados,
En esta noche, Iglesia Renuevo del Cielo, y quien seas que esté conectado, Dios quiere encendernos en el diseño de la intimidad. Samuel fue sacado de una familia, de un hogar de adoradores, de hombres obedientes, intachables. Ella, Ana, menospreciada, tratada como borracha, pero el Señor vio su aflicción y recibió la respuesta a su oración. Y aún Elí, el sacerdote, después de que Ana dejó a Samuel en el templo, le dijo: como tú dejaste a este niño para que sirva a Jehová, Dios te dé más hijos. Y tuvo más hijos. Dios no solamente respondió, sino que consoló el corazón de esta mujer. Honra sobre su casa trajo el sacerdote Samuel, profeta de Dios, sacerdote de Dios. Tremendo. Hermano, yo no sé si usted está sintiendo, yo siento como una congoja en mi corazón por muchas veces tiempo perdido. Vivir de apariencias. Vivir de apariencias, ya no más. Es tiempo de tomar decisiones porque Dios está barriendo nuestros corazones. Está dejando la casa limpia y ordenada, como predicamos hace 2 domingos atrás. Y no puede estar vacía esa casa. Tiene que ser habitación de Dios. Mientras Elí dormía en su aposento, Samuel estaba siendo diseñado en la presencia de Dios. Dormía al lado del arca. Porque el diseño de Dios es que su presencia esté en nosotros todos los días. Dios barrió la casa de perversión y puso una casa de justicia. Este hombre de justicia y de verdad, Samuel, impartió a David con una unción profética, con una unción sacerdotal. David ministraba la presencia de Dios. David adoraba, David era rey, David ministraba como levita, David ministraba la presencia de Dios. David ofició algunos servicios de adoración. Amados, el diseño de Dios es que estemos en su presencia. Por eso David declara en el Salmo 27: una cosa he demandado a Jehová, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Hermanos, tenemos que volver a ser despertados. Dios me está volviendo a despertar amor por su presencia, pasión por su palabra, pasión por obedecerle. Estoy volviendo a ser encendido en Él. Y usted pensará: ¿qué estaba apagado, pastor? Y probablemente sí, algunas áreas de mi vida estaban apagadas. No tengo vergüenza de decirlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está corriendo, está cambiando, está volviendo mi corazón hacia Él. Es necesario volver a ese diseño de adoración, de búsqueda. Dios corrió a Elí, plantó a Samuel, Samuel plantó a David, y el reino de los cielos plantó a Jesús. Pedro dijo: ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. El apóstol Pablo dijo: en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dijo: les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Hermanos, es tiempo de barrer lo que nos sirve y vivir como tenemos que vivir. Encontramos
en Apocalipsis 3:20. Tremendo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El diseño del cielo sigue estando vigente. Voy a pedir a los músicos que adoren. Y mire esta palabra. Podría haber predicado de este mensaje de Apocalipsis nada más. Pero era necesario que mostrara que el diseño de Dios no solamente fue escrito en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Algunos dicen que el ángel de la iglesia se refiere al pastor. Los estudiosos, los teólogos, escribe al ángel de la iglesia, se refiere a la autoridad. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Tremendo, hermanos. En aquel tiempo la gente tenía que ir al tabernáculo. El sacerdote tenía que oficiar el sacrificio. El rey era el que dirigía al pueblo. David conquistó toda la promesa de Dios. Dios le dio una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. En David se cumple toda la promesa. Él conquistó toda la tierra. Nadie pasaba por la tierra de Israel sin que le pida permiso a David. La conquistó de extremo a extremo. Él fue la representación de la plenitud de Dios en la tierra. Y después de tantos años, otra vez Dios está buscando que el reino establecido en Cristo Jesús, descendiente de David, se establezca en nuestro corazón. En Apocalipsis dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Igual que los hijos de Eli. Pero Dios en esta noche barre con eso. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Porque el Señor necesita entrar y establecer su diseño en corazones hambrientos, sedientos, que del corazón lo transmitan al hogar y que del hogar lo transmitan a una comunidad y de la comunidad se transmite a toda una nación. Amados, necesitamos ser encendidos esta noche. En Apocalipsis dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Dice Dios, yo castigo a todos los que amo, yo corrijo a todos los que amo. Amor es la esencia de este mensaje, el amor de Dios. No me fue fácil lograr poner en palabras todo lo que Dios me habló y está haciendo en mi vida y en mi casa.
pero sé que si usted lo toma, que si usted barre los malos hábitos, que si usted empieza a poner nuevamente la Biblia arriba de la mesa, que si usted empieza a derramar su corazón nuevamente, que si usted empieza a decirle al Señor, no sé cómo hacer, pero quiero volver, no sé cómo hacer, pero quiero empezar de vuelta, no sé cómo recuperar mi familia, pero lo quiero hacer, aquí estoy, me humillo, Señor, me tiro a tus pies, Señor, yo perdí el tiempo, yo me equivoqué, yo pensé que estaba rico, pero era desventurado, pobre y desnudo. En esta noche yo quiero comprar oro refinado, vestiduras blancas, quiero entrar en tu presencia. El Señor está golpeando esta noche a la puerta porque Él quiere impartirte el diseño del cielo en tu alma, en tu espíritu, para que lo llevemos a todas las personas.